verdad que compartir la palabra, todos los que compartimos la palabra, tenemos una gran responsabilidad de llevar siempre a la congregación a lo que Dios quiere hacer. Pero también hay una responsabilidad de ustedes de sumarse a lo que Dios quiere hacer. Así que nosotros compartiremos lo que Dios quiere hacer y usted se va a sumar a lo que Dios va a hacer. ¿Amén? Amén. Yo creo realmente que lo que cantábamos cuando dice que Dios está levantando una generación, si lo creo, no solo que está levantando una generación, sino que está despertando una generación para estos tiempos y yo creo que sí, que se viene avivamiento, tal vez no los avivamientos como conocemos, porque cada avivamiento tiene su forma, su estilo y lo que Dios quería hacer, pero sí viene un tiempo del mover de Dios. Así que muchas veces decimos, bueno, son tiempos difíciles, sí es verdad, son tiempos, pero también veamos el otro lado, que en los tiempos difíciles también Dios se manifiesta y vamos a poder ver su mover y su gloria y realmente lo que estaba sintiendo cuando iba, que comentaba cuando iba en el tren de estos jóvenes, yo creo que Dios está despertando también y esto es parte de lo que Dios está haciendo, ¿no? Porque muchas veces nosotros podemos ir en el tren en otros tiempos y ver jóvenes y sí, oramos, pero ahora creo que hay como una sensibilidad especial que Dios pone y se notaba y creo que lo que Dios está haciendo en este tiempo, ¿no? Y Dios nos está despertando, y Dios nos está moviendo en situaciones, en circunstancias, en lugares y Dios nos está llamando realmente y es lindo poder ver gente que se emociona y que está sintiendo lo que Dios está poniendo en ellos y poder clamar por estos jóvenes es súper importante porque es parte de la generación que Dios está levantando. Nosotros somos parte de esa generación, pero ellos también van a ser parte de la generación que Dios está levantando en este tiempo. Así que quería compartirle esta palabra que está en Ezequiel 47:9. Todos los que estamos compartiendo, los predicadores, los que estamos compartiendo las palabras, estamos siguiendo una misma línea que el pastor recibió de parte del Señor, que tiene que ver con Ezequiel, y todos estamos compartiendo eso porque creemos que por ahí va lo que Dios está haciendo en este tiempo con la iglesia, con nosotros. Y dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiere que entrar en estos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá en estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en estas aguas, en este río. Esa es la palabra que quiero compartirle, y realmente hubo un tiempo donde creo que todos éramos un poco, por ahí me voy a ir a otro extremo, a otro lado, pero éramos como muertos vivientes, básicamente. No sé si alguna vez vieron una película de esa, no se la recomiendo, no es que se la estoy recomendando, pero digo que muchas veces éramos así como muertos vivientes, si bien respirábamos, mirábamos, caminábamos y hacíamos cosas, pero nos faltaba algo. Y bueno, y yo cuando llegué fui de Argentina a Estados Unidos, lo primero que hice es, yo nací en una iglesia católica y toda mi vida estuve metido dentro de la iglesia católica porque mi mamá enseñaba dentro de la iglesia, era catequista, digamos, esa es la palabra, y enseñaba ahí. Entonces yo llegué a Estados Unidos, a Houston, y lo primero que hice buscamos una iglesia sobre lo que yo había aprendido, una iglesia católica. Entonces lo que hice es buscarme una iglesia, y una vez que encontré la iglesia más cercana donde estaba, que en ese tiempo al principio tampoco tenía coche, no tenía nada, entonces tenía que buscarme algo cerca como para poder llegar, y no era tan fácil llegar como aquí en cuanto a transporte, era un poco más complicado. Entonces hasta que me compraron mi primer cochecito tenía que rebuscármela y buscarme algo cerca. Entonces encontré una iglesia cerca y empecé a congregarme ahí. Después llegó una familia amiga que me conocían de que yo era bebé en Argentina, que ellos eran parte de los jóvenes de la iglesia donde mi tía se congregaba, así que desde ahí lo conocía. Y llegaron y también lo invité a la iglesia, lo evangelicé para la iglesia y bueno, empezamos muy juntos. Un tiempo donde la esposa Silvana conoció a una señora, y esta señora era cristiana, y le habló de Jesucristo, y ella cae rendida a los pies de Cristo, conoce a Jesús y rinde su vida a él. Y el esposo José y yo no negaba el hecho de decir quiero una iglesia cristiana. Para mí era lo mismo, vamos, si tengo que ir no tengo ningún problema. El hecho era
seguir de alguna manera a Dios, a mi manera, en ese momento sin conocer tanto, pero era seguir a Dios. Entonces, bueno, pasó un tiempo, ellos estuvieron orando por nosotros en la iglesia, por José, su esposo y por mí, porque yo en ese tiempo vivía con ellos, porque no tenía otro lugar hasta que después pude alquilar un lugar para mí propio, y empezó a orar por nosotros, y un día él fue primero a una reunión y le gustó la reunión, conoció a Jesucristo, después me invitó a mí y conocí a Cristo. Y así es como yo conocí a Jesucristo, una reunión que sería un grupo, un discipulado, una célula como lo vemos aquí. ¿Por qué le cuento esto? Porque esto es parte como de ese río. Cuando alguien porta ese río, lleva a Jesucristo, lleva salvación y lleva vida a través de eso. Entonces esta persona, al conocer a Cristo, realmente empezó a orar, empezó a clamar por nosotros, y Dios hizo algo. Y la verdad que fue muy bello. Y bueno, y cuando hablamos del reino de Dios, cuando hablamos del río de Dios, perdón, que sale de su trono, que son para sanidad, pero también para salvación, y si más allá de la tarea que nos toca, yo creo que hay un tiempo que se viene donde todo va a fluir y todo se va a facilitar. Lo que antes costaba, ahora ya no costará, porque hay un mover de Dios. Y esto tal vez lo podemos ver un poquitito, lo podemos ver un poco tal vez en Hechos. Podemos ver esto, si quieren podemos ver Hechos, primeramente vamos a ver Hechos 1:4. Hechos 1:4, y dice: y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. O sea, el Señor le pide que esperaran, que iba a venir alguien que lo iba a impulsar, que le iba a dar lo que ellos necesitaban en ese momento. Entonces todos esperaron en el aposento alto, en oración, y estuvieron todos reunidos ahí hasta que vino el día de la promesa. Y dicen Hechos, si leemos 2:2, y dice: y de repente vino del cielo, Hechos 2:2, vamos a leer, dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Recibieron un impulso de Dios para poder hablar, para poder llevar su palabra. Porque me imagino que debe haber sido difícil, como si nosotros vimos ahora, la verdad que es un poco complicado. Realmente el hecho de decir, bueno, no sé si es complicado, pero el hecho de decir salgo y empiezo a hablarle a todo el mundo, yo creo que no sé si lo hacemos así, la verdad que no. Necesitamos algo del Señor, algo del Espíritu que nos impulse, que nos mueva. Y ellos recibieron como una gracia especial para que muchos conozcan de su nombre en ese tiempo. Y dice, y la gracia especial del Espíritu Santo y lo que ellos recibieron realmente era para poder hablar de Jesús, porque y dice que recibieron lenguas que ellos no hablaban y podían expresarse, y todos podían entender la palabra de Dios. Está en ese momento, debe haber sido impresionante. Y fíjense, en el primer discurso, miren lo que hace un mover de Dios, lo que hace el Espíritu Santo, porque dice, y en el primer discurso de Pedro, dice que en Hechos 2:41, si nos vamos a Hechos 2:41, así que los que recibieron la palabra y fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3.000 personas. Eso fue impresionante. Si eso no es el Espíritu Santo el que lo hace. Y creo que ese es el tiempo que nosotros también vamos a empezar a vivir, y estamos viviendo con esto del río de Dios, el río que sale del altar, del trono de Dios, y que fluye, que trae vida, que trae salvación. Dice que todo el que se meta en este río vivirá. O sea, cuando nosotros hablemos del Señor, y eso es sumarse a lo que Dios está haciendo, porque muchas veces vamos a esperar, bueno, esperemos hasta que venga el Espíritu y nos mueva. No, tenemos que empezar a dar esos pasos de fe, de saber que Dios nos va a respaldar,
que Él no nos está dejando. Si Él dice, viene un río y van a suceder cosas, entonces nosotros tenemos que empezar a movernos en ese río, aun cuando todavía a lo mejor lo estamos sintiendo, pero no estamos viviéndolo tan así como el río palpable, digamos. Lo estamos sintiendo que viene. Entonces tenemos que empezar a sumarnos, a creerle y a tener fe de que cosas van a suceder. Entonces veremos cosas tremendas como en este momento Pedro viene hablando y dice 3.000 en un solo discurso, 3.000 personas. Impresionante, ¿no? Ahora yo voy y doy un discurso y capaz que me tiran con algo, me apedrean, me tiran algo y dicen, ¿de qué está hablando? Pero bueno, ese es el espíritu, ¿no? Eso es lo que Dios hace, realmente. Es Dios obrando a través de uno. Es Dios, el Espíritu Santo obrando. Y ese es el río, ¿no? Eso es lo que nosotros portamos. Y vamos a seguir más adelante para poder entender. Y dice, todos los que entraran en este río vivirán. Y tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Somos portadores de este río. Dice, quiero que vayamos a Marcos 16:15. No sé si habrá un poquito de agua, pues se me seca, por favor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Id y predicad el Evangelio a todo el mundo. Realmente acá había varias cosas. Muchas veces tenemos la fantasía de decir, bueno, cuando el Señor me lleve a las naciones y vaya y predique y quiero ser un... y no, y realmente las naciones están representadas aquí mismo donde nosotros estamos. No tenemos que ir tan lejos para realmente predicar el Evangelio. Y lo que muchas veces yo estaba allí en la iglesia y había jóvenes que decían, bueno, yo quiero ser misionero y cuando sea misionero voy a predicarle a todo. No, pero aquí ya están representadas todas las naciones, porque realmente donde nosotros vivíamos en Houston, imagino que todo Estados Unidos, como aquí mismo en España, pues había gente de todos lados, de Asia, China, de todo, de donde viera, ahí estaban representadas las naciones. Entonces no tenías que ir tan lejos. Es verdad que Dios tenía un llamado especial para ir, pero también nosotros aquí están representadas naciones que podemos predicar el Evangelio, como dice. Muchas gracias. Y esto es interesante porque esto es como, me imagino yo, o del punto de vista como lo vivía, es como un efecto, yo le digo que es como un efecto dominó. ¿Por qué es como un efecto dominó? Porque cuando yo me convertí, cuando yo conocí a Jesús a través de esta persona, yo le hablé en Argentina a mi familia. Mi familia conoció de Jesús y todos cayeron rendidos al pie de Cristo. Después mi familia le habló algo más, a alguien más. Un efecto dominó. Entonces nosotros aquí le hablamos a alguien y ese alguien le va a hablar a otro. Capaz que le hablamos a un alemán, ese alemán tal vez tenga familia en Alemania, le habla. Estamos causando y estamos llegando a otras naciones a través de ellos. Es interesante, ¿no? Es bien importante. Entonces, él dice, un momentito, cuando yo conocí al Señor, yo le hablé a todos mis amigos que tenía, los de Argentina todavía son duros y no quieren conocer al Señor, pero ya viajaré y tendré mi oportunidad cara a cara. Pero todos mis amigos de Estados Unidos, los que tenían ese momento, que conocí antes de conocer a Cristo, con los que salíamos y todo, cuando yo conocí al Señor, me acerqué a cada uno de ellos y a cada uno de ellos le hablé de Jesús. No todos aceptaron a Cristo, pero la gran mayoría sí, hasta el día de hoy, sirven a Dios en sus iglesias. Realmente fue impresionante. Entonces, hay algo en ese tiempo, estaba todavía muy... no sé si decir muy vigente, pero todavía había todo como un pequeño movimiento, todo esto de Marco Witt con la ventana 1040. Y dice, y si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Y había un video que mostraba todo esto. La ventana 1040, el lugar difícil que no había sido alcanzado aún, y estamos hablando que ahí había musulmanes, hindúes, judíos, budistas, estaban todo este tipo de religiones y estaba muy difícil. Entonces había un video, un cassette hecho por ellos que estaba muy bueno y mostraba todo esto en lugares muy pobres, de mucha necesidad,
donde el evangelio no llegaba, entonces tenían que hacer cosas especiales, movimientos especiales para poder introducir de alguna manera la palabra de Dios. Entonces yo tenía el cassette, la iglesia tenía el cassette, yo me iba con el cassette, con la Biblia, iba a las familias de mi amigo y le hacía ver la película esa que duraba 20 minutos, duraría, y se le hacía, era mi forma de predicarle el evangelio. Algunos de ellos están a Cristo, otros no quisieron saber nada, lo miraron como un video más, una serie más, un documental más, y ahí quedó. Pero bueno, nosotros sembramos, de última sembramos, y Dios va a hacer su obra. Tal vez en algún momento los que hoy todavía no están en Cristo, Dios a lo mejor les recordará ese momento y caerán rendidos a los pies de Cristo, no sé, pero Dios es el que lo hace. Y es impresionante todo esto que tiene que ver con el mover de Dios, y realmente uno lo anhela y lo desea porque no sé, hay algo que facilita todo esto, y uno por ahí se desespera, que es lo que contaban cuando ve jóvenes perdidos. El otro día en mi casa, que en la esquina así hay como un bar, y estaban uno medio borracho, no sé, y estaba discutiendo con otro, y dice, uno puede decir, este borracho, pero si lo ves desde el otro punto de vista, no tiene a Jesús, y eso es el mundo, básicamente. Entonces no es el borracho, es la persona que necesita a Cristo, en realidad. Dice, hay algo que fluye de nosotros, pero no es propio, nuestro, viene del Espíritu Santo, y es un río que sale del altar de Dios para las naciones. Esto no es para nosotros, es para las naciones, para los que están afuera, para los que necesitan de Dios. Todos necesitamos de Dios, claro está, pero hay gente que hoy no tiene esa esperanza, que son como esos muertos que caminan, que viven, pero que necesitan de Jesús. Y en Juan, quiero leer Juan, y quiero leerle Juan 4:6, y con esto, ya casi vamos a ir terminando. Juan 4:6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. La mujer samaritana, 4:9 estoy ahora, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides, se me movió, cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Y esto no se trata básicamente ni de raza, ni de color, no se trata de pecados, de estatus sociales. Se trata de que el Evangelio es para todo, más allá de las diferencias de esos tiempos y de estos tiempos. El Evangelio es para todo. La palabra de Dios es para todo. No importa el color, no importa nada. Nos toca predicarle a todos, hablar de Jesús a todo el mundo. Y Jesús, en Juan 4:10 dice, y respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le dieras, y él te daría agua viva. En toda esta conversación entre la mujer samaritana y de Jesús, creo que hasta aquí la mujer no estaba entendiendo quién era realmente Jesús. Para ella, y ahora vamos a ver, era como un profeta. Pero quiero llegar al punto realmente que quiero tocar con esto. Y en Juan 4:16 vamos a leer, porque hasta aquí no había entendido realmente lo que Jesús le dice, porque en un momento le dice, bueno, pero tú, ¿cómo vas a sacar agua del pozo si no tienes cómo sacarlo? Dice. Y en otro momento le dice, sí, me gustaría de esa agua para que ya no venga a sacar más agua del pozo si no tengo más sed, pero no estaba entendiendo que no se trataba de eso. Hola.
Entonces vamos a seguir leyendo en el 4:16, dice, en Juan 4:16, dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien ha dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y con Él estaba hablando. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos. Dice que en ese momento llegan sus discípulos. Y en el 4:28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, y no era este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y esto me impresiona porque dice, y muchos creyeron, aun cuando ella no estaba entendiendo realmente que él era Jesús, que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Pero dice que por el testimonio de ella, muchos creyeron. Bueno, por tu testimonio y mi testimonio, muchos van a creer. A veces ni siquiera vamos a tener que hablar, simplemente por el testimonio y contar lo que Dios hizo y las maravillas que Dios hizo en nuestras vidas, eso va a ser suficiente para que otros lleguen a los pies de Cristo. Así que es importante que cuidar nuestro testimonio. Es muy importante cuidar nuestro testimonio. Entonces vinieron los samaritanos en el 4:40, estoy Juan 4:40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Amén. Hay que llevar a las personas a la fuente de agua viva, que es Jesucristo. Somos portadores de ese río. Y dice que todo el que se metiera en ese río vivirá. Así que tenemos que llevar el río, tenemos que ser portadores de esta verdad, y todo el que escuchara el nombre de Jesús y creyere será salvo, va a ser salvo. Y viene un tiempo lindo y un tiempo donde el Espíritu se va a mover de una forma especial. No sé si los de adoración quieren pasar, ya voy a ir terminando. Se viene un tiempo bien lindo, no nos desesperemos, falta poco, todavía falta, pero falta menos que antes, eso es bueno. Y vamos a ver ese fluir del Señor. Y la verdad que es impresionante como la atmósfera, cuando Dios hace cosas, la atmósfera empieza a cambiar. Y yo creo que la atmósfera en este tiempo está cambiando, aun cuando digamos, los tiempos son difíciles, pero creo que hay algo en el ambiente que está cambiando. Hay algo en nosotros que está cambiando. Y me acuerdo cuando yo fui a la iglesia de Pensacola en Florida, y yo fui en el 2000 y pico, fui más de una vez a la iglesia y entré, fue una de las iglesias donde hubo un avivamiento, y fui en el 2000 y pico, y el avivamiento ocurrió en el 90 y algo, creo, por ahí, no me acuerdo ahora. Y cómo era, y se sentía el ambiente, todavía se sentía la atmósfera diferente. Y me acuerdo que fui a esa iglesia y fui a la otra que es parte hispana, esta en inglés, y no se sentía lo mismo la parte hispana que la en inglés. Queda ese perfume, queda ese olor de la presencia de Dios. Y la verdad que es hermoso. Y yo creo que estamos empezando a sentir eso, ese olor, ese perfume del Señor en este tiempo. Así que necesitamos sumarnos, y Dios nos va a sorprender con un montón de cosas. Tal vez vayas en el tren y el Señor te diga, hablale de Jesús, y algo te va a mover y lo vas a hacer. Tal vez estés en la calle y Dios te muestre y te diga, simplemente ora por Él, y Dios algo va a hacer con eso. Dios nos va a sorprender, y no solo a ti, va a sorprender. Y los ríos de Dios van a correr por la ciudad. Y vamos a ver el río de Dios correr por nuestra ciudad.
correr por Mataró, por Pineda, por el lugar donde vivas, los ríos de Dios corriendo por la calle, la presencia de Dios haciendo cosas tremendas. A veces simplemente no vamos a tener que hablar. Imagínense esto, cuando ocurre lo de Hechos, y dice, y muchos, en un momento dice, muchos sacaban a los enfermos de la calle, por si acaso pasa Pedro y su sombra los sanaba. Esto es tremendo. Imagínate, llegará un momento donde pasaremos y tal vez muchos comenzarán a llorar. Tal vez pasemos y cosas comiencen a suceder. El Espíritu, simplemente el Espíritu Santo, es simplemente el Espíritu Santo tocando las vidas. A veces no hace falta hablar. Y mira que dice, después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre todos los siervos y sobre toda la sierva derramaré mi Espíritu en aquellos días. Y yo creo que ese es el tiempo. Y yo creo que esta palabra profética dice, y esto continúa, si ustedes después lo leen, continúa, pero dice, y hay una parte de esta palabra profética que dice para el fin de los tiempos. Y nosotros creemos que el fin de los tiempos ya está cerca. Y si creemos que el fin de los tiempos está cerca, entonces esta palabra es para este tiempo. Se cumplió en Hechos. Una parte se cumplió en Hechos. Una parte de esto se cumplirá en este tiempo. Y otra parte se cumplirá en los tiempos venideros. Dice, hay una canción, no se la voy a cantar, pero se la voy a leer un pedacito que puse simplemente. Y dice, hay una fuente en nosotros que salta para la vida eterna. Hay una fuente de Dios que sale de nuestro espíritu, que no se puede detener. Hay una fuente de alabanza, una fuente llena de adoración, que fluye de nosotros, que fluye como un río. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Y creo que eso es. Hay una fuente, un río que está brotando en cada uno de nosotros. Y que fluye para vida. Que fluye para vida. Somos portadores de esa vida. Y que Dios nos sorprenda en este tiempo. Y que veamos milagros. Como decía, y los milagros les seguirán. Y que eso ocurra en este tiempo y que se cumpla también en nosotros. Y que los milagros, y que las cosas nos sigan. Y si estamos hablando y alguien se llega a endemoniar en ese momento, que el Señor libere. Y si estamos hablando y caen enfermos, cuando prediquemos el Evangelio, lo hagámoslo con fe. De que a lo mejor nos toque hablarle a alguien que está enfermo, pero por la palabra de vida se la saca. Porque Dios también se manifiesta ahí, para su gloria y para su honra. Así que viene un tiempo de un mover de Dios. Así como nosotros fuimos alcanzados por Cristo, cuando estábamos muertos, pero alguien portador de ese río, de esa verdad, alcanzó nuestras vidas. Así nosotros ahora nos toca alcanzar a otros para Cristo. Hermanos, no es solamente un tiempo difícil, no lo vean desde ese punto de vista. Es un tiempo de Dios. Es un tiempo de Dios. Como Él lo dice, yo lo creo. Es un tiempo donde el Espíritu Santo de Dios se va a mover de una forma poderosa. Tenemos que sumarnos. Creerle y sumarnos. Creerle. Esto por fe. Le creemos y nos sumamos. Y vamos a ser sorprendidos. Y Dios nos va a sorprender. Y dice que del trono de Dios, del trono del altar, sale un río. Yo creo que del trono de la adoración también sale un río. Cuando los adoradores cantan, cuando los adoradores tocan esos instrumentos, desde aquí también sale un río de adoración. También sale un río. Entonces cuando adoremos, sabemos que el Señor se mueve en medio de la adoración. Y ahí también ocurre el milagro. Y ahí también ocurren cosas poderosas de Dios. Si venís cargado, en ese momento el Señor tomará tus cargas y alineará
sigue con fe. Hay un río que brota desde la adoración y tal vez sea salvo, porque así Dios lo quiere. Hay un río que brota. Así que, hermano, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Es un tiempo donde nos sumamos y donde vamos a ver milagros y cosas de Dios. Lo vamos a ver, tenga fe, créale, busque a Dios y súmase a lo que Dios está haciendo. Y veremos los ríos por nuestros pueblos, por nuestras ciudades. Y lo que ahora hemos perdido, veremos salvación y veremos la gloria de Dios. Amén. Te bendigo, iglesia, te bendigo en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo te visite en esta semana. Que sea una semana de encuentro con Él, que sea una semana de avivamiento, que sea una semana de despertar, que el Señor te despierte lo que Él puso en tu vida, que despierte tus dones, que despierte tus habilidades, que el Señor despierte todo lo que Él puso para la gloria de Él y que empieces a usarlo, que empieces a moverte con lo que Dios te dio en el subfluir para su gloria y para su honra. Cuando usamos lo que Dios nos dio para Él, vamos a ver cosas poderosas. Así que ese es el tiempo. Te bendigo, iglesia, en el nombre